Bueno, bueno, para mí es un placer ser el anfitrión de esta noche. Es, es un honor poder tener acá la presencia de Rafael Peralta Romero y Leopoldo Minaya, quienes van a dar apertura al segundo encuentro internacional de escritores de literatura infantil. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ya que muchos de los del público son escritores y muchos están interesados en la escritura para niños. Entonces, estos grandes ponentes nos van a hablar un poco acerca de cuáles son los retos de la literatura infantil y juvenil en la actualidad. Yo ya lo quiero escuchar porque quiero actualizarme también, quiero ver qué está pasando en la actualidad en esta área, y para mí será un placer estar acá aprendiendo un poco más acerca de todas estas nuevas corrientes, porque a veces nos gusta leer los clásicos y está bien, pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, ellos nos van a aclarar un poco esto. De todas maneras, yo les dije que ellos son grandes personajes, pero ustedes de repente no los conocen. Por eso yo le quiero pedir a Gladys Montolío que nos ayude, por favor, leyendo la biografía de estos excelentes personas que nos acompañan. Hablaré primero de Rafael Peralta Romero, es escritor, profesor universitario de los departamentos de Letras y Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En su calidad de narrador, ensayista, lingüista, poeta y activista cultural, tiene en su haber una valiosa colaboración lexicográfica y literatura en la corporación. Además, forma parte del equipo que prepara las recomendaciones gramaticales y ortográficas que la Academia ofrece al país a través de DEU. Guzmán Ariza, y es autor de una columna semanal sobre asuntos idiomáticos en el periódico El Nacional. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras literarias: Diablo Azul, en 1992, Testigos de Sombra, 1997, Los Tres Entierros de Dino Vidal, 2000, y Cuentos de Visiones, entre muchos más, para no seguir, como él me dijo. Se acorta. Muchas gracias. Vamos ahora con Leopoldo Minaya, poeta y escritor dominicano, miembro de la generación literaria de 1980, de la República Dominicana y de la Sociedad Internacional de Escritores. Galardonado en el 2001 por Acción Cultural Miguel de Cervantes, Barcelona, España. Doctor en Leyes por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestría en Ciencias de la Educación por Mercy College, Nueva York, aparte de su producción literaria en sentido estricto, donde se entremezclan lo poético y lo ontológico. Minaya combina literatura y educación para la producción de proyectos de apoyo curricular que apunta a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad cognitiva del educando. También tiene un haber literario grande, entre ellos Cuentos de los Dos Quijotes, 2001, en España, La Hora Llena, 2007, en West Virginia, USA, Poemas Imaginarios, entre muchos. Así que vamos a darle la bienvenida a estos dos Muy bien, qué excelente carrera tienen nuestros invitados de hoy. De verdad que ya nos dan ganas de escucharlos. Así que, bueno, ¿por qué no dejamos entonces que ellos mismos nos cuenten un poco acerca de los retos de la literatura juvenil e infantil en la actualidad?
Por favor, Rafael y luego Leopoldo. Bien, bien. Muchas gracias y buenas noches de nuevo a los colegas y amigos que se incorporan ahora a esta comunicación. Si me permiten, voy a agregar, y no qué petulancia, algunos aspectos de las publicaciones, de mis publicaciones, pero solo en la infantil. Es decir, libros de cuentos para niños, El conejo en el espejo, cuentos de niños y animales, A la orilla de la mar y La paloma Dalma. Son 4 libros. Entonces, bueno, antes de eso hubo 2 libros de poesía, uno, El niño y poesía, y el otro, Un chin de caramelo. Y la novela de cómo Utopía encontró a Tarzán, ganadora del premio Barco de Baba de República Dominicana, versión dominicana. Esa es la producción infantil. Bueno, entonces yo creo que el reto principal que tiene la literatura para niños en este tiempo es conseguir que los niños de ahora vuelvan a contar cuentos y a leer cuentos. Los niños del pasado en la República Dominicana nos entretuvimos, sobre todo los niños rurales, nos entretuvimos contando cuentos. Cuentos de una tradición oral que nos vino de Europa. Luego, los niños han leído cuentos y hay escritores en la República Dominicana, escritoras, produciendo textos para niños, pero para que le lleguen el libro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el problema de que, quizá mundial, de que se cree que el libro ha pasado de moda para alguna persona. El libro es no solamente el elemento físico, claro, eso es lo que conocemos, el objeto de papel impreso. El libro le puede llegar al niño por otra plataforma, pero debe llegar. Entonces, yo creo que hay, a propósito de la función de la literatura para niños, es urgente que logremos que la literatura vuelva a los niños. Porque todos los géneros literarios, cuento, poesía, novela y más los tradicionales, que ya no lo mencionamos, como las adivinanzas, tanto que se disfrutó con ellas y que tienen un valor importante para que el niño maneje el lenguaje, para que el niño juegue con el lenguaje. Necesitamos eso. Entonces, yo creo que el cuento, sobre todo el cuento, porque es el género narrativo breve, es fundamental para que el niño se entretenga, para que el niño aprenda a usar el lenguaje, para que el niño le dé apertura a su imaginación. Entonces, eso, ¿qué va a ganar el niño que lee obra infantil? Bueno, primero, además del disfrute que él tiene en ese momento, que no es un matatiempo, ni es un pasatiempo, es un aprovechatiempo, mediante el cual el niño cree que está jugando, y es jugando, pero está estudiando sin saberlo. Como cuando come naranja o limones, está ingiriendo vitamina C y no lo sabe. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la literatura infantil le llegue al niño como un entretenimiento, pero para lograr con eso algo muy importante, que es la motivación lectora, el hábito de leer, porque una sociedad donde no se lee no puede desarrollarse, no puede. El niño que no lee no puede verdaderamente aprender a leer ni a entender lo que lee, porque él podrá ver los signos gráficos y decir, esta es una L, esta es una A, dice la. Pero eso no es leer. Leer es desentrañar, detectar los verdaderos contenidos de la lectura. Entonces, ¿por qué un muchacho llega a la universidad o al bachillerato?
y no entiende lo que está leyendo, no entiende la historia, no entiende la física, no entiende la anatomía, no entiende la botánica, o porque ese muchacho no sabe leer. Ahora, yo estoy seguro que el niño que lee cuentos deberá ser mejor como estudiante en todas las materias, en física, en historia, en ciencias sociales, cualquiera que sea. Y por supuesto, que en el conocimiento de su idioma. Por eso insisto en que el niño, porque como la literatura infantil, poesía, cuento, novela, y también la adivinanza hay que mencionar, encierra magia, encierra fantasía, pero para el niño entonces eso es un juego. El niño cree que el niño... En alguna ocasión, una persona, una joven, me compró un ejemplar de un libro mío que se titula El conejo en el espejo. Y no tenía, los dibujos no estaban coloreados. Y se lo compró para un niño. Y el hijo de esa le dijo que eso se puso así para que los niños lo coloreen. Y se puso así porque no había dinero para hacer una edición a colores, que no fuera en la portada. Entonces el niño inventó eso, y eso es bueno. Entonces yo creo que, por eso yo creo que el reto principal en este momento es hacer que el niño adquiera la condición de lector, que crezca con esa costumbre, con esa sana costumbre. Yo no sé si estoy hablando mucho, si ustedes quieren preguntar, si Leopoldo quiere intervenir, comentar, y si no, yo sigo. Puedes continuar, puedes concluir tus ideas. Sí. Yo creo, esto es un reto también porque con la lectura de obras literarias, los pequeños, primero, una ganancia que tienen es que ensanchan su léxico y también su capacidad de imaginación. Es decir, que la literatura no es para enseñarle hábitos de cómo lavarse la mano, ni que ama a Dios sobre todas las cosas, ni que respete a su padre. No, todo eso podrá venir, pero el primer beneficio que debe tener el niño con la obra literaria infantil creada para él es diversión, juego, y además, entonces, se queda con este beneficio como desarrollar su imaginación, aprender palabras, pronunciar mejor, y obviamente debe ser un niño, un buen estudiante en la clase de español y, como decía ahorita, en la escuela. Miren, parece que puede que suene un poco fuerte esto que voy a decir, pero el niño que lee tiene la mayor posibilidad de aprobar la principal asignatura que hace la escuela base. Y la principal asignatura no es la ciencia, no es la matemática, no es la gramática como tal. Es la comprensión lectora. Recuerden que antes, no sé ahora, pero cuando yo era estudiante de básica y hasta de secundaria, había un día, el día del examen de lengua española o literatura, a los niños le ponían a leer un cuento y los niños le llamábamos, los niños de entonces, claro, le llamábamos el cuentecito y le pasaban unas preguntas que ellos, los maestros le llamaban comprensión de la lectura. Bueno, el niño que entendió el cuento tenía una buena nota y el que no lo entendió tenía mala nota. Pero eso se hacía solamente una vez en el año para examinar al niño. La comprensión debe ser todos los días, pero no como un examen para validarlo. Es para que el niño vea qué es lo que hay y que si lo que no entienda, lo busque, lo pregunte. Porque, por ejemplo, al estudiante de secundaria podrá llegarle un texto de literatura, el adjetivo, vamos a decir, el adjetivo lorquiano, diga, la poética lorquiana. Entonces un estudiante de secundaria debe preguntarse, ¿qué es lo que es lorquiana? Porque probablemente ese adjetivo no esté en el diccionario.
tienes que buscarlo. Tienen ahora tienen plataforma para buscar qué quiere decir lorquiana y qué quiere decir poética. Entonces eso sería aprender. Él dirá, eso era por eso quiere decir la obra poética de García Lorca. No sería la comprensión. Nosotros sabemos que hay muchachos que no entienden una palabra y la pasan. No buscan nada, ni nadie le dice nada. Como los estudiantes que decían que en los libros de texto no leían la letra chiquita. Y a veces no sabían hacer. Ustedes saben la historia del muchacho que en una clase de física, en un examen de física, puso y copiando, como puede verse en la figura número 30. En el examen puso, como puede verse en la figura 30. Eso quiere decir que en el libro de física, en la explicación, había una figura que lo repetía, pero él no sabía hacer chivo porque él no aplicaba la comprensión lectora. Entonces, hasta para hacer chivo se necesita eso. Entonces, yo quiero, para concluir, decir esta cosa muy importante para mí, que con la comprensión se llega al conocimiento y la educación depende del conocimiento, pero del conocimiento depende el trabajo y depende, mejor dicho, la calidad del trabajo, y de la calidad del trabajo depende el desarrollo de una sociedad y el crecimiento de un pueblo para ser un pueblo mejor, para ser gente mejor. Ahora, donde no hay eso, entonces una cosa no se dan las otras. Y esa es para mí la principal función de la literatura infantil. Es decir, hacer que el niño entienda y que el niño aprenda y que el niño crezca, aprenda a trabajar, trabaje bien, que sea un buen ciudadano. Hoy entonces desarrolla su país. De ahí que entonces la literatura infantil tiene una gran responsabilidad en la sociedad, para el desarrollo de la sociedad. Y ese es otro gran reto. Yo voy a terminar ahí. Yo tengo el miedo de expandirme, porque yo soy un profesor que no tengo alumnos, entonces a veces me aprovecho cuando encuentro gente que me escucha. De manera que hagan lo que ustedes crean ahora, si ustedes quieren preguntar o si les toca intervenir a Leopoldo Minaya, el autor de El niño René González y la historia de los dos Quijotes. Bien, me gustaría puntualizar que un reto de la literatura infantil hoy día es poder competir en las nuevas ofertas que tienen los infantes con relación a mecanismos electrónicos, videojuegos que les proporcionan puro entretenimiento, solamente entretenimiento. La literatura infantil, además de entretenimiento, da formación y la degustación de placeres estéticos. Siempre que se habla de este tema, se entra a un terreno pantanoso, porque no se sabe con precisión cuál es la definición de literatura infantil. Y yo creo que buscarse sería otro de sus retos. No es lo mismo literatura infantil vista desde el punto de vista del educador, que va a encontrar o va a requerir que sea un instrumento para la enseñanza y para la formación, que para el editor, que va a requerir que sea un producto que tenga buena venta y que naturalmente genere beneficios, y para el creador literario, que en todo caso debería perseguir altos niveles de encantos estéticos. ¿Verdad? Yo escuché a un escritor de literatura infantil ayer decir, no es cierto, es mentira. Los escritores dicen que algunos que escriben para ellos mismos, y no es cierto, se escribe para comunicar. Ciertamente se escribe para comunicar, pero antes de la comunicación está la creación del objeto de arte. Y en la creación estamos solos. Cuando estamos solos, tenemos que perseguir
cuál va a ser el nivel estético que tendrá nuestro producto final. Recuerden que la literatura es el arte de la palabra y hay una razón que es esencial y es proporcionar arte, belleza, que el lenguaje sea hermoso, delicado. Y esas condiciones van a producir un efecto lúdico paralelamente. Entonces, es un reto que los escritores determinen hacer muy buenas obras de arte, que prefiriendo escribir literatura para el mercado, que tenga buena venta o ser famosos o tener un nombre, que ese nombre y ese prestigio venga dado en función de la calidad del arte que han creado, de la concentración, de quintaesenciar los recursos estilísticos para producir esa obra de altas cotas, ya sea líricas, dramáticas, etc. Tenemos los paradigmas, ¿verdad? Es fácil. Cuando hablamos de estas cosas, siempre se menciona libros como Robinson Crusoe, se mencionan los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. En todos ellos no solamente hay historias, hay un trabajo en el lenguaje, en la forma de expresión, hay una obra de arte, hay un objeto que es bello, hermoso y que produce un deleite, un placer estético, un disfrute. Entonces ese es otro reto, que no solamente el niño demande, sino los maestros demanden, los padres demanden y los mismos escritores demanden obras de alta calidad. No importa si se venden o no se venden. Ya ese sería un problema del editor. Pero nuestro nombre y nuestro prestigio depende de esa calidad que podamos imprimir a lo que estamos haciendo. Puedo pausar aquí, por si alguien quiere intervenir. Sí, muy interesante, ambos planteamientos, muy interesantes. Yo quisiera hacer una pregunta a ambos para ver cómo lo abordan. Hace poco estuve leyendo que la literatura infantil se puede abordar desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista del maestro, censurador, del maestro, o desde el punto de vista del niño. O sea, cuando escribimos, o escribimos siendo maestro para censurar, para educar, mejor dicho, o será mejor hacerlo poniéndonos en los zapatos del niño y desde allí partir. ¿Qué opinan ustedes? Permíteme intervenir. Por He supuesto. escuchado a algunos escritores decir, tú le das el trabajo que hiciste a los niños y si ellos lo disfrutan, entonces es un buen trabajo. A mí no me parece que sea razonable. Es como si dijéramos que Chopin va a componer una tocata y va a decir al público, ¿qué les parece? ¿Esta tocata sirve o no sirve? Y entonces ellos van a decir, claro, la mayoría dirá, no sirve, porque no es un arte de mayorías. Sin embargo, él está creando un objeto de arte de excelencia. Por lo tanto, ponerlo a prueba de esa manera, en principio, no me parece que sea lo recomendable. Yo veo el hombre, el ser humano, desde un punto de vista holístico. No fuimos niños una vez y fuimos jóvenes otra vez y ahora somos adultos y tendemos a la ancianidad. No, somos una sola persona y todo convive dentro de nosotros. Cuando creamos esa literatura que los niños pueden disfrutar, pues estamos haciendo uso de nuestros propios recursos, de nuestra interioridad, de cosas que están guardadas. No estamos evocando el tiempo en que éramos niños, es que somos niños actualmente, conjuntamente con ser adultos. Somos una sola cosa y por tanto tenemos la capacidad de jugar, de divertirnos y también de ser tontos a veces, porque los niños fueron los primeros que fueron surrealistas. Siempre los adultos quieren cosas lógicas que tengan significado y los niños siempre con algunas juegos de palabras o adivinanzas no tenían mucho sentido y en cierta forma eran usuarios del surrealismo e inventores y eso funcionaba.
De manera tal que, en mi opinión particular, yo solamente puedo hablar de mi opinión particular. Yo no soy un teórico ni he estudiado estas cosas en la universidad. Yo tengo una modesta experiencia con algunos intentos de arte que he hecho en esta disciplina. Y desde ese punto de vista solamente puedo hablar. Creo que cuando se concibe una obra para niños, no es para niños, en principio es por nosotros y para nosotros. Y luego que está hecha, entonces se comparte. Viene la otra parte que es compartir, comunicar y dar, imprimir valores para que puedan ser captados en la educación. Anteriormente se pensaba que había que instruir deleitando, que la función esencial de la literatura para niños era educar. Y esa educación se hacía naturalmente con los juegos, con el goce de los encantos estéticos de la literatura. Pero hoy sabemos que son recursos adicionales, accesorios, que se dan después que el objeto ha sido creado. Si tiene una utilidad didáctica, cualquier otra que sea, excelente. Pero para la creación no debemos tomar en cuenta nada de esas cosas, a menos que no seamos maestros y querramos hacer algo específicamente para enseñar. Por eso hablaba en principio de la distinción de literatura. Dicen, no es literatura esto, muchas cosas se dicen, pero literatura es todo, hasta lo que viene en un medicamento y se lee, dice, véase la literatura adjunta. Literatura es letras. Ahora bien, lo que tenemos que saber es que si queremos un arte de permanencia, tenemos que trabajar la forma, el estilo e imprimirle a ese objeto creado encantos estéticos. Hacer una obra artística primero y que todo lo demás venga después. Agregaría, ¿me escuchan? Sí. Yo, hermano, bien. Agregaría a lo dicho por Leopoldo, que a esa obra estética, que debe ser la creación de un libro para niños, demanda determinadas formas, adaptación del lenguaje y búsqueda de elementos que puedan ser atractivos para el niño, para que él disfrute la historia que se le cuenta o el poema que va, sobre el que va a reflexionar o va a gozar. Ahora, contestando tu pregunta, la obra se escribe, debe escribirse pensando en el niño. El maestro y los padres también tienen una tarea adicional. El maestro puede usar la obra para leerse en clase y para poner tarea, porque el poema infantil o el cuento infantil le puede servir al maestro para que el alumno, y de hecho lo usan las obras didácticas de español, parten casi siempre cada lección de un fragmento es para no pagarle al autor los derechos, pero siempre es un fragmento de un cuento o de un poema. Y a partir de ahí, el niño tendrá asignaciones relacionadas con el tema del capítulo. Vamos a decir, el capítulo trata de los adjetivos. Ahí en el poema o en el cuento o el fragmento de novela que se le ha planteado, el niño buscará adjetivos o cuando se trate de adverbios, buscará. Ese es un uso didáctico de la arte. Pero el creador no tiene que pensar en ese uso didáctico, ni pensar, y mucho menos agregar de que un final explicativo, una palabra que yo no quería ni decir, esa famosa moraleja. La creación es creación, que el niño la disfrute y el maestro le saque provecho poniendo al niño a leer, porque ¿qué le va a poner a leer? Bueno, un poema escrito para niños, eso es excelente. Además, en los estudiosos de la literatura hay unos técnicos, y casi siempre son educadores, que valoran el libro infantil para edad. Esto está bueno para niños de 13 o de 14.
o de 12. Y claro, y hay autores que saben, cuando escriben una obra muy, con un nivel de simpleza, que puede ser para niños de 7 u 8 años. Yo, por ejemplo, yo creo que no sé escribir para niños de 8 años. Escribo para niños que saben leer, que niños que tienen 11, 12, 13 años, y que pueden leer un cuento ellos solos. ¿Qué es lo ideal? Que el niño lea, o que le lea a su padre, que le lea a su madre, que su padre se siente en el piso con él, o se tire en la cama, o donde fuera, o en la grama, si es en el campo, y que el niño lea el cuento al padre, o a la madre, o al abuelo, ya que los abuelos no cuentan cuentos ahora. Esa es la respuesta. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Yo estoy emocionado y voy a aprovechar a hacer otra pregunta más y ya pasamos al público. Mi otra pregunta tiene que ver con, ¿creen ustedes que algunos temas no se pueden tratar en la literatura infantil o creen que a los niños se les puede hablar de cualquier tema? ¿Quién empieza? ¿Quién responde? ¿Leopoldo? Puedes responder tú, mi querido amigo Rafael. Bien. Bueno, yo creo que a los niños se les puede tocar, y es riesgoso lo que voy a decir, todos los temas, pero hay que ver, hay que pensar, y no que tú seas timorato, que tú seas religioso, no. Al niño hay que tratarlo con delicadeza. La literatura clásica para niños, esos libros que han leído nuestros niños, esos cuentos que han leído nuestros niños, están llenos de crímenes y de maldades. Bueno, ellos lo han leído y quizás no lo hayan marcado, no le hayan hecho daño. Pero a mí me parece que no es lo mejor la presencia, digamos, del crimen. Y el otro tema que muchas veces tememos, vamos a decir, el sexo. Bueno, el niño de 12, 13, puede comenzarse el tema del amor, sin decir sexo, el amor. Mira, permítame que ponga un ejemplo. Ese libro que yo mencioné que se titula, yo tengo un libro que se titula El conejo en el espejo, que tiene 9 cuentos y se titula con eso. El conejo en el espejo es un conejo, una señora tenía un conejo y siempre se miraba en el espejo. Tenía un problema. Ella le daba comida, le daba cariño, le daba todo, pero el conejo siempre se miraba en el espejo. A un día a ella fue a un campo, una hermana le regaló otro conejo, lo llevó a la casa y entonces su conejo no se miraba en el espejo. Después el cuento termina diciendo, después no eran 2, sino 5 y ninguno se miraba en el espejo. Bueno, si eran 5 es porque lo que llevaron no fue un conejo, sino una coneja y porque se reprodujo. O sea, que el conejo se casó, pero en ninguna parte se explica que el conejo tuvo sexo con la pareja que le llevaron, sino que eran 5 después y ninguno se miraba en el espejo. Entonces, queremos decir entonces que al conejo necesitaba compañía, que no le bastaba que le buscaran hierba, que le buscaran agua, que lo acariciaran, que no, quería compañía de uno de su especie. Yo lo veo así, es decir, tratamos los temas con delicadeza. En la literatura infantil hay que tener en cuenta hasta palabras, porque la palabra vulgar, soez, no debe parecer, pero hasta alguna palabra demasiado extraña o larga, si uno la puede sustituir, la sustituye. Hasta ahí. Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, distinguido amigo Rafael. Suscribo todo lo que has dicho. Y repito que debe hacerse con sumo cuidado, con delicadeza, como artífice que uno es del lenguaje. Todo puede ser dicho, pero hay que buscar la manera de cómo decirlo. Un ejemplo, en una paráfrasis de un antiguo romance español, lo que era una virtud en la Edad Media, hoy día es un prejuicio. Es la doncella que va a la guerra y dice, puentecito, puentecito del río de mi lugar,
una vez te pasé virgen, virgen te vuelvo a pasar. Bueno, eso podía ser aplaudido, bien visto, bien presentado en el siglo XV, y cuando me tocó ese punto, preferí manejarlo de esta manera. El puentecito, puentecito del río de mi lugar, gracias a la providencia, viva te vuelvo a pasar. El cuento, la narración no pierden intensidad y no tiene que meterse necesariamente en cosas escabrosas, porque la sociedad va cambiando y también los preceptos morales también son cambiantes, aunque no se crea, sí lo son. Muy bien, gracias por su respuesta. Ahora, Miki tiene un comentario. Vamos a ver qué nos dice Miki. Sí, buenas noches otra vez a los que se acaban de unir a la reunión. Bienvenidos sean. Yo les quería hacer una pregunta, comentario a los señores Leopoldo y Rafael. En relación a lo que se considera un reto actual, o que pueda que sea un reto de mucho tiempo, ¿cómo ven ustedes el que a los niños se les presente el acto de leer en algunos casos como un castigo y no como algo que sea atractivo o divertido, que puede que muchos padres cometan el error de castigar al niño con vete a leer un libro, y entonces ahí el niño quizás empiece a ver la lectura como algo forzado, no como algo natural? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, perdonen que me adelante. Hay un autor que yo no recuerdo, pero que leí esta frase. Debo decirlo para que sepa que no es mía. El verbo leer no se conjuga en el imperativo, como el verbo amar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al niño hay que llevarlo a leer. Los padres en la casa tienen que hacer para que el niño lea, porque los padres tienen que compartir con los niños en la casa, en el parque, en un bosque donde visiten, donde vayan. El niño debe contar con juguetes, pero también incluir el libro infantil como juguete. Entonces, que el niño se tire en el piso y raye el libro, duele que lo raye, pero está bien, se le aconseja, no lo raye, léelo, vamos a leerlo, cógelo así. Nunca se debe obligar y que el padre o la madre con una correa en la mano y el libro en el otro, no. Hay que persuadirlo y que él descubra la riqueza que hay en el libro, incluso que no parte de que él va a aprender nada con ese libro, sino que él se va a divertir con ese libro. Yo ponía ahorita el ejemplo de la naranja. A mí me gusta esto, de que cuando a ese niño un médico le diga, mire, tiene carencias de vitamina C. Bueno, al niño le presentan, ¿tú quieres esta inyección? No. ¿Quieres este jarabe? No. Bueno, pues vamos, tomamos jugo de naranja, helado de naranja, dulce, todo, bueno, pero no solo de naranja, de fresa, de chinola, todo lo que sea vitamina C. Y entonces el niño va a gozar, ese es el mejor remedio. Imagínate que a uno le den fresas cortaditas en un platito y que le pongan leche condensada por arriba. Se lo aconsejo, prueben eso y déselo a su niño también. Y ustedes verán que se lo va a comer. Entonces la literatura para niños es como una fresa con leche condensada por arriba, que se disfruta, pero bueno, ese niño que tenía deficiencia de vitamina C la está ingiriendo. No puede ser nada obligado. Bien, por mi parte, diría yo que los padres que hacen eso es porque ellos mismos ven la lectura como un castigo. Ese es el concepto que tienen y así se lo transmiten al hijo. Y ya se ha dicho bastante que la mejor manera de atraer al infante a la lectura es modelando. Formas de aprendizaje en el ser humano son la emulación y la imitación. Si los padres leen y muestran goce y diversión, pues los niños con toda naturalidad se van a inclinar y podrán también divertirse y disfrutar. Excelente, muchas gracias.
Yo quería hacer una pregunta. Sí, Gabriela. ¿Aló? Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que yo tenía entendido que hasta ahora, por ejemplo, todavía no sé, que la literatura infantil se definía por los temas tratados. En ese sentido, por ejemplo, yo digo que eso implicaría que hay algunos temas que son tabúes. Y sin embargo, yo considero que un reto también, además del que ustedes han expuesto, debería tener que ver con algunas situaciones que, por ejemplo, irónicamente, afectan a los niños y que no se tratan por eso mismo. Porque tal vez los escritores, muchos temas que lo acusen de transgresores, digamos, saltar ese límite. Por ejemplo, yo sé que si algunos, me consta que ya hay algunos autores jóvenes que están escribiendo literatura infantil con temas, por ejemplo, como la violencia familiar, como la orientación sexual, como el abuso infantil, que son cosas que los niños sufren muchas veces solos, porque a veces no se les da la oportunidad, incluso los mismos abusadores, muchas veces no lo dejan hablar sobre eso, no lo dejan preguntar, pedir ayuda. Entonces yo lo que digo, si un niño que esté pasando por ese tipo, ¿me está oyendo mal? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye con ruido? Sí. ¿Se ha oído lo que yo he dicho o no? Sí, Gabriela, te escuchamos bien. Okay. En este momento pasaba un motor o algo, pero... Ok. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que esos autores jóvenes que se están, digamos, aceptando el reto de escribir de esas cosas, de esos temas tabúes. Ustedes, como ya veteranos en esto, ya escritores laureados, y en ese tema infantil también, en otros, ¿apoyarían ustedes a estos jóvenes escritores a desarrollar temas como lo que yo les mencioné? Que vamos a suponer un niño que esté sufriendo de uno de estos problemas en soledad, que no sepa a quién recurrir, porque muchos de los abusadores son precisamente las mismas familias, entonces no saben a quién acudir, pero que se encuentren con, por ejemplo, un libro que trate el tema de tal vez otro niño que está pasando por lo mismo. Eso sería ya una manera que también que lo ayudaría. O sea, no sé si cuando se habla de retos, los retos de la literatura infantil en la actualidad, yo entiendo que tal vez también se deban incluir este tipo de cosas, porque la literatura también, aparte de la belleza, o sea, eso sería el reto del escritor de literatura infantil, abordar este tema que es tan escabroso, con belleza, de manera que el niño lo pueda ver sin hacerle daño. O sea, esa es mi pregunta para los dos. Muy bien. ¿Usted comienza, Leopoldo? Bueno, yo podría decir que si en relación a respaldar a los autores que hagan esto, en principio no. Yo trataría de evaluar según los resultados. Quienes se lancen a hacer esas cosas, hagan lo que quieran y yo veo el producto final y digo, ¿estuvo bien tratado o no? Pero decirle hazlo, no lo hagas, etcétera, porque otra vez delimitemos. Literatura infantil de esa naturaleza es para informar, a veces para formar, que no es exactamente el renglón de literatura que trabajo yo o que trabajamos nosotros.
Incluso a ese tipo de literatura se le ha querido quitar el adjetivo de literatura infantil. No el adjetivo, sino el sustantivo de que sea realmente literatura. De que no sea literatura. Yo sí creo que es literatura. Ya dije en principio que todo lo que está escrito está en literatura. Ahora bien, la literatura a la que yo me refiero, que creo, en la que creo y en la que quiero crear, es una literatura artística. Esas cuestiones de temas tabúes, problemas sociales, estándares de moral, son cosas que los psicólogos y los pedagogos y otras personas podrían manejar mucho mejor que yo. A veces no es bueno saber de todo. Cuando yo vea el resultado, entonces podría evaluar y dar mi opinión, pero caso por caso, individualmente. Ahora puedes dar tu opinión. Sí, sí. Bueno, yo agregaría algo, a esta respuesta, porque la pregunta de Gabriela es bastante fuerte, diría. Dado que hay una tendencia en la literatura actual a tratar los temas, a manejar los temas muy descarnados. Muchos jóvenes narradores, y están llevándolo hasta a la poesía, usan el lenguaje como quieran, como les parezca, tomar en cuenta que estas palabras, y ese otro tema de que si hay palabras vulgares o no palabras vulgares, que si hay palabras soeces o altisonantes, yo creo que la hay. Entonces, en la literatura para niños, la obra dirigida a niños, se supone que no aparecerán palabras altisonantes, pero hay temas que el niño está involucrado. El maltrato infantil involucra al niño. Pero yo creo, entonces, que el tema debe ser tratado como literatura para adultos, es decir, concienciar a todo el mundo. Miren, a los niños le están haciendo esto. Esta es la historia de una niña cuyo padrastro hizo tal cosa. A este niño lo sometieron a trabajo forzado. A este niño le pasó esto. Bueno, y al niño como tal, ¿qué le vamos a decir? Bueno, podemos contar unas historias relacionadas con situaciones propias de los niños. A mí en alguna ocasión me pidieron un cuento, que aunque no lo pagaron, era un trabajo, primera vez que me era una obra como por encargo. Un cuento que tratara el tema de los niños con SIDA. Bueno, ese reto yo lo asumí, escribí el cuento, pero no aparecía un niño, aparecía un pichón de paloma que tenía un problema de salud y que los otros lo fueron abandonando, y que después su madre incluso voló a otro árbol y él no sabía volar. Es decir, ese pichón de paloma luego llegó a un rosal donde habían unos ruiseñores y eso, y le dieron acogida. Eso es un símbolo, es una metáfora, pero ahí no se habló de niños con SIDA para nada. Quizá por eso no me lo pagaron, porque yo dije, no usé niño como personaje en ese cuento. Y así pasa con los otros temas, que el autora dirá, bueno, no sé, pero los temas como la violencia y el sexo para los niños no debe ser tabú, pero hay que saber que no se le puede tratar igual que al adulto. La muerte es otro tema duro para el niño, pero bueno, tratamos la muerte. Murió un gatito, murió la paloma, murió bien, bueno, la persona también. Y se le está contando al niño eso. Entonces, no digo que haya temas que no se traten, pero insisto en que no se puede tratar con crudeza y desparpajo, que hay que evitar eso.
Hasta ahí, digo. Muy bien, gracias por la respuesta. Imagino que Gabriela también está contenta con las respuestas. Bueno, Hay una persona que... Ok, Gabriela. no, está bien que, o sea, ellos me dijeron que sí, que se puede tratar, pero digamos, de manera no directa. Pero ya eso sí, o sea, está bien. Y el señor Leopoldo dice que él primero tiene que ver cómo está eso. Eso está bien también. O sea, lo importante es que sí están de acuerdo en que debería tratarse ese tipo de cosas, aunque claro, como yo dije al principio, debe ser como un reto para el escritor poner a prueba su capacidad, su capacidad, digamos, poética o lo que fuere, pero sí hacer algo, o sea, en ese sentido, porque, bueno, pero gracias por su respuesta. ¿Puedo? Pétalos Rojos nos dijo que tenía una pregunta. A ver si la puede hacer. Luego vamos con Amado. Amado va después de Pétalos. No sé el nombre del usuario que tiene como nombre, como seudónimo Pétalos Rojos. Pero después de ella viene Amado. Te esperamos entonces. Hola, Aracelis Mena. Esa soy yo, Pétalos Rojos. No es una pregunta. No, ¿Me escuchan? bienvenida. Sí, gracias por participar. Sí. Tengo casi todas las obras del señor Peralta. Cuando leo cada uno de sus cuentos, novelas, cuentos infantiles, me transporta. Los infantiles me ha hecho volver a mi infancia y me siento, y le voy a pedir públicamente que del cuento de cómo Utopía encontró a Tarzán, si pudiera hacer una segunda parte, porque tanto que ese niño pasó y que al final, o sea, lo vio Tarzán, pero no pudo completar nada. Y Tarzán como estaba que muy bien. una parte, porque como que queda con ganas de seguir leyendo. Muchas gracias. Es la mejor crítica. Leopoldo, me gustaría transportarme a mi infancia con sus cuentos para niños, que no he leído sus libros. Bueno, es que yo no soy tan famoso como Rafael. ¿Qué pasa? Cuando sea famoso como Rafael, ya me conocerás. Ya, bien. Pues un placer. Muchas gracias. Gracias por la intervención, por la gentileza. Yo no sé si responderle eso porque es una sugerencia. De cómo Utopía encontró a Tarzán no es un cuento. Ella sabe que es el larguito, que es una novela. Pero que pasa que Tarzán salió de un pueblo del este de la República Dominicana, así como a la orilla de la mar, hacia San Pedro de Macorís, donde en un asilo de ancianos estaba Tarzán, que vino aquí en un buque de carga y eso. Pero después él no pudo hacer nada, todo era lo que él pretendía, que Tarzán le transfiriera su poder, no lo consiguió. Entonces ella quiere que se haga algo para que este niño resuelva, consiga lo que él salió a buscar, que mucho lo hizo. Después, ¿quién sabe si se hace? Muchas gracias, Pétalos Rojos. Muy bien, ahora Amado Marte tenía una pregunta, un comentario, no sé. Amado está. Okay. Sí, iba a hacer un comentario. Me gustó mucho la pregunta de Gabriela, porque eso se está viendo, por ejemplo, en diferentes formas culturales. O, por ejemplo, Netflix es algo que se está tratando a través de la película o series de televisión, de intentar informar, como estaba diciendo Alex Minaya,
él dijo que la literatura infantil, lo primero sería informar, ¿verdad? Si no me equivoco. Fue lo que estaba. Llegó un poco tarde, por cierto, pero escuché que una de las cosas es informar al niño, ¿verdad? A través de la literatura. Sin embargo, No, no. sí. Esta no es mi teoría personal. Mi teoría personal es que lo primero es crear encantos estéticos, hacer obras de arte para que el niño pueda apreciarlo, deleitarse, divertirse. Okay. Lo de informar es algo accesorio. Okay. Y es un tipo de literatura que no es la literatura infantil por excelencia, la literatura que va a perdurar, porque tú puedes tocar un tema para informar y luego otro puede tocar ese tema para informar el mismo asunto y otros lo harían y luego un libro va desplazando el otro, pero cuando creas una obra de arte permanece para siempre, cumple con la función del gran arte que en palabras de Octavio Paz es perforar la pared del tiempo, luchar contra el tiempo, porque el tiempo es el gran enemigo de las obras de arte. Ok. Lo preguntaba, no sé si escuché mal la parte esta de informar, o sea, para que el niño se vaya nutriendo, como quien dice la realidad que lo decía porque a la respuesta de Daisy Vargas cuando dijo de que Daisy Vargas es Rafael Peralta. ¿Cómo es? Oíste, Amado. ¿Cómo fue? El teléfono es de Daisy Vargas. Quien habla es Rafael Peralta. Perdón, no escuché, se brincó la palabra. Oh. El teléfono pertenece a Daisy Vargas. Quien habla es Rafael Peralta. Oh, Rafael Peralta. Ok, mala mía. Es que no estoy viendo el número. Sí. Porque, no, tú lo estás leyendo. Dijo tú, por ejemplo, que si se tratan estos temas controversiales actualmente y todo lo demás, sería más, por ejemplo, que una persona adulta se informe sobre esto para que sepa qué esté pasando. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si el que le está sucediendo es al niño? O sea, ¿cómo el niño podría saber lo que está sucediendo si no se le permite leer sobre estas cosas? Y aún peor, ¿cómo podría saber si la forma en la que está leyendo estas cosas, si llega a leerlo, es de una manera tan metafórica en la que no se le pueda comprender? Y otra cosa, aparte de eso, cuando yo entré estaba hablando, dijo algo sobre la lectura comprensiva, algo que se hacía, o sea, que ponían a leer a los muchachos y a hacer notar si entendían lo que habían leído. Yo tengo dos preguntas sobre eso, o alguna cosa. Sí. Está relacionado con algo que también que dijo Alex anteriormente, en relación de que o sea, como que el adulto tiende a ir a la lógica y todo lo demás. Si en una literatura infantil, por ejemplo, se le pone a leer algo y se espera de ellos que tengan comprensión de lo que están leyendo, esto queriendo decir que entienden de acuerdo al adulto o quizás al mismo autor, lo que quiso decir, no de cierta manera se le está limitando la imaginación, que escuché decir que es una de las razones también de la literatura infantil. O sea, no sería algo benigno o productivo hacer las dos cosas, es decir, una, ir con lo que nosotros entendemos como la comprensión de la lectura que se le dio, por un lado, es decir, que el niño comprenda lo que quiso decir, y la otra, aceptar o quizás desarrollar la interpretación que salió del niño, porque yo entiendo que uno de los problemas, si nos vamos desde el punto de vista de escritura, es que en las mismas escuelas, al querer llenarlos de lógica y de hechos, se va matando la imaginación y van queriendo alinearlo a lo que se supone que sea. Pero si nos vamos con la parte de la literatura, más o menos se hace lo mismo con la lectura de comprensión, ya que estás limitando la interpretación que el niño puede tener de esa realidad en el cuento. También tenía algo de los videojuegos, porque no estoy de acuerdo con eso de que el videojuego solamente es entretenimiento. Personalmente yo me paso jugando y desde niño también me ha servido no solamente como forma de aprender inglés, para, por ejemplo, Dante's Inferno, el infierno de Dante, lo conocí a través de los videojuegos y también tiene un valor estético, o sea, demasiado grande, que incluso de ahí han nacido películas y han nacido libros. Pero bueno, tengo varias clips, pero después me sigo hablando ahí con un loco, me voy por ahí. Ok, los dejo a ustedes.
Ok. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú? El que desee puede responder a las preguntas de Amado. Bueno, él aludió a algo de lo que yo dije que tiene que ver con la comprensión. La comprensión se supone que sigue a la lectura. Lo que necesitamos es que el niño lea. Bueno, al decir necesitamos, me estoy ubicando en la posición del maestro y de la sociedad. El niño es el que debe decir, necesito leer para disfrutar, para llenar mi tiempo y no perderlo. Entonces, el maestro aprovecha la creación literaria para que el niño lea y entonces usar determinada forma de evaluación, porque al niño hay que evaluarlo porque está en la escuela y hay que finalmente poner una nota. Una buena forma es que leyó este libro. Eso de la comprensión lectora se da en la básica, pero se da en posgrado también. Bueno, porque el profesor de posgrado dice, bueno, pon este libro, vamos a leer este libro y en la próxima semana me traen un informe de lectura. Muy diferente a las 10 preguntitas que le hacen al niño sobre el contenido del cuento. O la fábula, la famosa fábula de la tortuga y la liebre. Todos ustedes nos respondieron preguntas sobre la tortuga. De todo lo hicimos. Entonces, la comprensión lectora no la crea. El autor literario no tiene que ver con eso. Es que su obra también es usada para eso. Los maestros encuentran valor didáctico. Yo me he quedado asombrado en escuelas a las que he asistido como invitado, donde los maestros encuentran valor didáctico en mis cuentos. Yo, que soy el autor que más critica usar la literatura con valor didáctico, pero la crítica es a la creación, a la introducción de criterios didácticos en la creación de la literatura para niños. No es a que el maestro la use. Todos los escritores queremos que los maestros usen nuestros libros y que por supuesto que cada niño lo compre, ¿no? Y cuando el niño lo compra, lo lee y también lo lee su hermanito, lo lee su papá, su mamá o la abuela. Entonces la obra se divulga, porque ese debe ser un mercado. Los escritores no pensamos en mercado, por eso somos pobres y a veces tenemos que agradecerles a los editores porque se encargan de nuestro libro, consiguen mucho dinero y nos dejan caer una borona. Eso es por ahora. Muy bien. No sé si Leopoldo tiene algún comentario acerca de lo que mencionó Amado Marte. Sí, tengo que referirme a que él dice que los videojuegos son más que el puro entretenimiento. Y gracias por el aporte, creo que sí, tienes razón. Pudo aprender inglés y pudo tomar, digamos, conocimientos de la Divina Comedia. Lo que en definitiva no dista mucho de eso, es que la literatura es un vehículo hacia la cultura y hacia la autorrealización más efectivo y expedito que los videojuegos. Puede tener todo eso que me dice, pero si lees directamente la Divina Comedia o una versión de la Divina Comedia, pues vas a disfrutar mucho más, vas a estar mucho más cerca adelante. Y otra cosa, es una opinión un tanto personal. Los videojuegos, en mi opinión, ser perjudiciales porque tienen carácter adictivo y a veces pueden contribuir a la idiotización. Claro, si discutimos eso, nos vamos a ir la noche entera y quizás el año entero, pero tómalo como mi opinión y dejemos ahí, y dejemos eso ahí.
No, me parece bien y claro que lo podemos discutir, claro. Porque también ahí uno puede entrar a la idea de que uno considera una cultura de valor, porque uno puede hablar de que la Divina Comedia es cultura general y podríamos ir al pasado, pero a la misma vez entiendo yo de que hay que estar al tanto de la cultura actual y el videojuego se nutre no solamente de la cultura de antes, por ejemplo, usando la Divina Comedia o usando mitología griega, sino también de la cultura actual. Pero claro, de eso podríamos matarnos todo el día acá y olvídate, y sacamos todo el mundo y nos matamos tú y yo aquí, pero ok. Gracias a ti por la gentileza de tu aporte. Muy bien. Ana Soto también tiene una pregunta o un comentario, así que vamos a escucharla, por favor. Sí, buenas noches a todos y me siento muy agradecida por los diferentes conceptos que esta noche plantean esta conferencia. Yo considero, esta es una consideración, no es la pregunta que les quiero hacer, pero considero que cada cosa tiene un valor y que nos regala y nos nutre, tanto el videojuego como los cuentos, como todo, nos dan diferentes nutrientes en diferentes etapas de la vida y creo que es muy válido todo desde mi punto de vista. Es muy válido todo el arte, cómo se enfoca, porque dentro del videojuego también se juega el arte. Y yo soy artista y cuando usted hablaba, Alex, me parecía fantástico, era como que yo me identificaba totalmente con lo que usted habla acerca de lo que es el cuento y la literatura, y con lo que habla no tengo su nombre, Rafael Peralta. Rafael Peralta. También me identifico en muchas cosas, la sutileza con que usted se manifiesta para abordar tal vez temas bien duros o difíciles, o realidades de la vida. Mi pregunta es, ante esta circunstancia, ¿cómo el escritor de cuentos, el que se define infantil, ¿cómo puede hacer el libro atractivo con tantas diferentes perspectivas cibernéticas, televisión? ¿Cómo mantener el encanto de la literatura infantil en los cuentos? ¿Hay alguna forma? ¿Tenemos otro idioma en los cuentos? ¿Cómo desde la perspectiva del escritor literario infantil, cómo lo aborda? La pregunta del siglo. Bueno, lo puedo esa para usted. Es difícil competir con esos medios de comunicación de mar. Pero realmente es muy difícil competir a través de la calidad, no solamente del texto, sino también de la ilustración, a través del trabajo de las escuelas, la concienciación de los padres. Son formas, pero la lucha es grave, porque los medios de comunicación prácticamente lo copan todo, pero si nos damos cuenta, están llenos de insulteces y de cosas que realmente no son preferibles si se compara con la literatura infantil. Eso es difícil de responder, esa realidad está ahí y solamente nos cuesta seguir trabajando, concienciando padres y maestros, a nosotros mismos y volviendo otra vez a Santo Tomás, elevando cada vez más la riqueza artística de nuestra propia obra. Sí, es verdad, la pregunta es bien compleja, representa un reto adicional para los creadores de literatura para niños de este tiempo, porque con lo que más contamos, o que quizás con lo único que contamos los autores, es con ese poderoso recurso que es el lenguaje, pero que tiene también esos enemigos, bueno, o no enemigos, pero obstáculos que se presentan frente a las otras herramientas. Pero toda la literatura tiene que partir, tiene que comenzar con el idioma. La literatura
es crear obra de arte con la palabra. Entonces, a partir de que el autor cree su cuento, escriba su cuento que no tiene ninguna ilustración, perdón, o lo escribió a mano, o lo escribió en una máquina, bueno, ese es el texto. Otra persona le dará otra dimensión. Primero viene un ilustrador que le pone una ilustración adecuada y le hace más atractivo al niño el cuento. Pero puede venir otra persona que lo incorpora usa otros recursos, quién sabe si anima y los personajes se mueven o no sé, pero el autor, creo yo, el autor literario no pasará de componer una obra con palabras, que es su instrumento de trabajo, y no podemos dejar, creo yo, que soy anticuado, dejar caer esa facultad de producir obra de arte con palabras. Entonces, cuento, poesía, adivinanza, novela, con palabras amparadas, que se hable también, amparados todos estos géneros con nuevos recursos, y está bien. Ahí deberían entrar incluso hasta los clásicos, que los clásicos europeos sí lo llevan al cine, pero entonces los niños lo conocen más en el cine, bien, que lo conozcan. Mientras tanto, los autores tenemos que escribir para el libro y que después, si quieren, lo lleven al cine o lo hagan lo que quieran, alguien, porque lo considere sobre todo comercial. Muchísimas gracias. Pero el método principal de una obra es que se lean. Perdone. Dígame ahora. No, le daba las gracias a los dos, a ambos, por la amplitud de conceptos y lo difícil que es el medio de este momento, ¿no? Como para ustedes los escritores de cuentos. Y muchísimas gracias por aclarar estos puntos. A usted por ser tan gentil, tan amable, y por su colaboración. Muy bien, gracias, Ana. ¿Quién te hace aquí el papel de antipático para decir, pero bueno? Vamos ahora con Alberto Coronel, que tiene también una pregunta o un comentario, quién sabe. Vamos, Coronel. ¿Se me escucha? Se le escucha. Bueno, yo iba a hacer una pregunta muy simple, pero a veces lo simple es difícil ser simples, ¿no? La pregunta que yo iba a hacer, pero creo que ya lo contestaron, pero aparte de eso, quiero hacer un comentario. ¿Los escritores deben proporcionar el contenido del cuento al niño? ¿O el niño debe proporcionar el contenido del cuento al escritor? Sin embargo, en toda la respuesta de los señores ponentes, creo que lo han contestado. Sin embargo, permítanme hacer un comentario. Yo creo que es la interacción de los dos. De mi parte, yo podría inspirarme en algo de utopía, de la imaginación. Y mayormente me concretizo en lo objetivo. Si yo pierdo de vista lo objetivo, pierdo la brújula. ¿Por qué los escritores deben proporcionar el contenido del cuento al niño? O empecemos, ¿por qué el niño debe proporcionar el contenido del cuento al escritor? Paulo Coelho dice, un niño puede enseñarle a un adulto 3 cosas. 1, estar feliz sin ningún motivo. Ahí hay una gran inspiración.
si es que el papá o los tutores tienen interés. Segundo, el niño está siempre ocupado. Y si es hijo único, está conversando con las piedras. Tercero, y cuando él quiere algo, lo pide con todas sus fuerzas. Y me parece que esos 3 puntos que el niño enseña, lo podemos moldear y darle en cucharaditas. Pues, lógicamente ahí necesitamos los expertos en este aspecto, como para el matemático, hay una fórmula para aplicar y resolver problemas con diferentes números. En ese aspecto pienso que el niño nos da una inspiración. Para las personas que se inspiran en la poesía romántica, hay un objetivo: la Dulcinea, la musa. Por otro lado, los escritores deben proporcionar el contenido del cuento al niño. Hay un punto de un escritor anónimo que dice: los frutos maduran gracias a la luz del sol. Y los niños, los seres humanos, gracias a la energía del amor. ¿Quiénes son los arquitectos de los primeros pasos de los niños? Los padres. Pero hay algunos padres que hacen su trabajo. Y de ahí, esa semilla que es el niño va creciendo con amor y seguridad. Pero si los padres no hacen su trabajo, ¿qué energía van a recibir los niños? Van a ser niños sin autoestima, sin amor, sin motivación. Dentro de mi modesta forma de pensar, creo que hay una interacción para formar una literatura adaptable a sus primeros años. Y no debemos olvidar que si los padres hacen su trabajo, ambos, la mamá y el papá, con una ayuda mutua, siempre me gusta decir la mano derecha ayuda a la mano izquierda y viceversa. Y son factores fundamentales para la arquitectura, la base fundamental de la personalidad de los niños. Si los padres hicieron su trabajo hasta los primeros 7, 8 años, pues ese niño tiene un carril seguro. Pero esos arquitectos que pierden la objetividad de ser padres, ciegos en sus deberes, esos niños van a pedir con gritos ayuda al cielo. Mientras nosotros estamos buscando fórmulas por allá, por arriba y por abajo, ayuda. Sin embargo, si nosotros pensamos en los seres humanos como en una orquesta, todos los instrumentos, desde el más pequeño hasta el más grande, ayudan a la armonía. Eso implica que todos tenemos inteligencia y todos somos importantes porque somos únicos. Gardner ya nos hablaba de las 7 inteligencias. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algún trabajo, alguna proyección dentro del ser humano, tenemos que abarcar todos esos puntos. Y podremos llegar a la conclusión. ¿Cuál es lo más importante? ¿El verbo o el sustantivo? Para concluir este comentario, se aprende a jugar jugando, se aprende a amar amando, se aprende a leer leyendo, pero debe haber una motivación, efectivamente. La utopía y la imaginación es importantísimo, a pesar que de mi punto de vista la objetividad no debe perderse. ¿Por qué es importante la utopía? Porque le dio vida al conejo y a la tortuga. Y resulta ganándole en la competencia
la tortuga al conejo. Y uno puede decir, ¿a qué pasó? Se está usando la imaginación y ese cuento fabuloso para los niños. Esa parte es mi comentario. Muchas gracias por la atención. Gracias, gracias por usted. Un comentario que se basta a sí mismo. Excelente comentario. Gracias por la participación. Agregar algo más ahí me parece que sería innecesario porque fue explicado suficientemente. Así es, así. Tu micrófono, Jorman. Sorry. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Un aporte? Yo tengo otra pregunta. Muy bien, Gabriela. Yo hace mucho tiempo que no vivo en la República Dominicana, en mi país. Entonces, yo no sé, por ejemplo, se están haciendo allá las ferias del libro nacionales, digamos, para los niños. O sea, ferias del libro de literatura infantil, digamos, no solamente nacionales, por ejemplo, también provinciales. Y si hay algún proyecto de hacer alguna feria del libro internacional de literatura infantil. Bueno, te puedo responder. No se hace una feria específicamente de libro infantil ni una feria dedicada a los niños, sino en la feria que se hace cada año, con excepción de la Feria Internacional del Libro tiene un área, tiene un programa para el libro infantil y un programa para atender a los niños y proporcionarle a los niños esparcimiento a través de la literatura. Tiene incluso físicamente, se adapta, no tiene una zona física para que los niños puedan estar. Incluso los padres salen a caminar por la feria, si desearan dejar a los niños ahí pueden dejar. Se hace una feria internacional cada año y una feria regional que varía cada año en una provincia diferente. Pero en esa feria no se incluye gran actividad para los niños. La feria regional, que se hace generalmente en el punto céntrico de la ciudad donde se haga, el parque, el ayuntamiento, se usan esos espacios, pero no hay como condiciones para una feria para niños. No sabemos en cuanto a feria internacional para el libro infantil, no. Se hacen actividades locales, seminarios en los que intervienen, y nunca es para el niño, es para conocimiento, incluso exposiciones de carácter teórico sobre el libro para niños. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiere sumar a las preguntas? ¿O ya vamos a dejar descansar a nuestros ponentes? Bueno, yo me siento sumamente agradecido por este intercambio. ¿Niki? Ya para antes de dejar que nos vayan a descansar nuestros invitados, podrían compartir con el público que los está escuchando tanto aquí como en el Facebook Live, cómo podrían obtener sus libros, si aparecen en Amazon, si están disponibles aquí, o cómo podrían comunicarse con ustedes para tener acceso directo a sus libros, a su literatura. Bueno, mira, una pregunta que debería ser simple, va a estar compleja.
Bueno, los míos no están en Amazon, se han vendido en las librerías dominicanas, sobre todo en el economato de la UAS, la Universidad del Estado, y en la librería trinitaria, pero todos están en decadencia, esas librerías. Bueno, yo quiero entonces decirle a ustedes, a propósito de esa pregunta, para contacto, mi teléfono, todo lo que quiera, 809-330-0411. Para contacto, cuando ustedes visiten la República Dominicana, 809-330-0411. Y podemos verlo y podrían recibirlo. Por participar en este programa, podrían recibirlo gratuitamente. Ay, excelente, qué bien. Les voy a poner el número en el chat para los que no lograron copiarlo, que lo tengan, y si también podrían ponernos correo electrónico, hasta señales de humo que quieran hacer. De una vez. ¿Tienen correo también? Sería así, bueno, poder interactuar con ustedes. Exacto. Bueno, así sea. Don Leopoldo, diga usted. Sí. En mi caso particular me gustaría presentar algunos libros o trabajos, más bien. Esta es la canción de Angelina, no sé si se ve en la pantalla, que fue publicado en el año 2011 y que anteriormente en el 2007 se había publicado con el título de Leyendas de Puerto Rico en esta versión en discos. Actualmente existe un libro digital que las personas pueden acceder a él a través de mi página en Facebook, Leopoldo Minaya, y entonces ahí he decidido que gratuitamente puedan leer muchos de mis libros, creo que 11 de ellos. Me gustaría presentar la historia de la doncella que fue a la guerra, que es la recreación y la reestructuración de un antiguo romance español, donde se convierte en un documento contra la violencia y contra las guerras, y un poema que le dedico a mi querido amigo don Rafael Peralta Romero es la historia del niño René Rosales y de la flauta encantada. Es un recuento de las vivencias carismáticas del padre Emiliano Tardif en el nordeste de la República Dominicana. También tenemos acá El Conde Niño y Peripecias de un sueño enamorado. Falta el cuento de los dos Quijotes, no lo tengo aquí conmigo, que trata de la noble conversación entre un niño y el Quijote de la Mancha, y el niño quiere igualar los ideales de justicia del caballero legendario de la literatura cervantina. Pueden ir a mi página de Facebook, pueden ir a Amazon y comprarlos, pero no es necesario. Yo quiero que se distribuyan gratuitamente. Y en mi página de Facebook van a encontrar un link donde van a leer libros digitales que las páginas corren. Se llaman flip en inglés, ustedes que hablan inglés. Flip books. Entonces se va pasando las páginas como si fuese un libro físico. Se disfruta igual y se puede distribuir con mayor facilidad, y la impresión cuesta muy poco, prácticamente nada, y por eso quiero más la divulgación que el negocio de vender el libro. Wow, muchísimas gracias. Ahí estaremos entonces disfrutando de esos regalos que nos dejan. Bien, bien, que le aprovecho. Gracias. Rafael, ¿no le gustaría ponerlos en Amazon también? Yo creo que es medio para... Gladys, ¿ibas a decir algún comentario? Ya mismo le estoy diciendo, creo que no me escucharon. Le decía a Rafael que sería muy bueno que sus libros estuvieran en Amazon, así como... Sí, sí, tengo pendientes, es urgente ya. Sí, esa labor la hace. Así es. Aquí de una vez te decía que esa labor la hace la CUE, que nos podríamos poner en contacto y bueno. hacerlo a través de nosotros. Bueno, Gabriela, que me dé todas las coordenadas de eso. Gabriela, tenemos más comunicación, pero quiero tenerlo con todos ustedes también. Sí, claro que sí.
y aprender de lo que... Claro que sí. Ah, claro, y también. Ya, lo aceptamos los dos en la organización también. Ya de una vez. Bien, miembro de honor desde aquí. Soy rápida. Reclutamos familia de una vez, sí, claro. Aquí está Alberto y su esposa, que ya son miembros de la CUGE también. O sea que así andamos, esta familia está creciendo. Qué bueno. Ya que están, son bueno. parte. Ya nosotros, bueno, pues nombren a mí por los miembros honorarios, o sea, Claro que sí. miembro a distancia. Y después nos Sí, sí. No, ya son miembros. Después tiene más vínculos que yo con los que estamos. Sí, ya él casi no visita. ¿Cómo dijo? Gladys Montolío, ¿qué dice? ¿Es cigüeyana? Por lo de Montolío. No, sí. Soy de Puerto Plata. De Puerto Plata. Es la misma familia. Dos hermanos que uno se fue a Higüey y el otro se fue al norte. Y ahí salió el doctor Montolío se fue. Y ya se fue también, ya murió. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haberme escuchado, que ya es un privilegio muy grande. Sí, el privilegio fue nuestro. Leopoldo, ¿iba a mencionar algo? También las gracias a ustedes, a Gladys Montolío, a ti, Jorman Mejía. ¿Eres Mejía o Mejías? Mejías. Bueno, Mejías. Y también a Gabriela Rivera por la gentileza de permitirnos participar en su hermosa actividad, que ha sido muy, digamos, instructiva y también amena. A pesar de que hemos divagado un poco, porque a veces uno no sabe qué tiempo permanecer hablando, si le va a dar tiempo de decir lo que quiere decir y hay alguna divagación, pero en definitiva dijimos cosas importantes, todos, y nosotros, Rafael y yo, estoy seguro que aprendimos mucho de ustedes y de quienes participaron, opinaron, preguntaron. Muchísimas gracias otra vez. Ya no estoy tan asustado como al principio. Sí. Yo que le dije que íbamos a estar como si fuéramos sentados en la sala de nuestras casas, conversando y todo tranquilo. Así es, así es. Yo no quería también que sea... ¿Sí? Digo, yo no escuchamos, Gabriela. Que yo no quería que se acabara esto. Yo lo he disfrutado tanto. Esto es algo maravilloso. Juntarlo a ustedes dos aquí, prácticamente en mi casa. Es algo, bueno, para mí no tengo palabras. Y por eso pues le agradezco muchísimo. Muy bien. Y también por su desprendimiento. Yo sé, por ejemplo, Leopoldo, yo como él regala sus libros así todos, es algo, bueno, que yo pocas veces se ven ese tipo de cosas. Pues nada, y Rafael, que lo conozco, a Rafael lo conozco desde que estábamos en la universidad. Ahorita mismo. Yo me acuerdo, siempre me voy a acordar de lo que me dijiste la última vez, los otros días. No, la juventud se acumula, la juventud se acumula. De ahí ya no me quito de ahí ya. Pues nada, gracias y ojalá nos volvamos a ver en otro evento como este. Así sea. Gracias. Invitarlo para la próxima. Jorman tiene el tema. Jorman, sí, por favor. Yo primero que nada, o último que nada, porque ya estamos finalizando, quiero agradecerle nuevamente a nuestros ponentes de la noche, tanto a Leopoldo como a Rafael. Ya yo los tuteo porque ya los considero mis amigos. Entonces, claro. De verdad que pudimos hacer un intercambio súper interesante.
donde se pudo conocer sus planteamientos sobre la literatura infantil en la actualidad, y también agradecer a cada uno de los participantes por estar acá, por escuchar y por hacer que esto poco a poco vaya creciendo. Sin más que agregar, me gustaría invitarlos para la siguiente semana, que seguiremos analizando un tema muy interesante. En este caso sería cómo prevenir el abuso infantil.